Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. En esta ocasión, el video que están observando es acerca del pasado simple del verbo to be. Vamos a ver el primer tiempo verbal nuevo en este cuatrimestre. Em, el pasado simple se divide en dos partes. Tenemos el pasado simple con el verbo to be y el pasado simple con el resto de los verbos. Se divide en dos partes porque el verbo to be actúa totalmente distinto al resto de los verbos. Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar solamente en este verbo. Primero empezamos con las oraciones afirmativas. Recuerden que las oraciones afirmativas son aquellas que afirman algo. Y la conjugación del verbo to be en pasado tiene solamente dos formas, was o were. Recuerden que en el presente teníamos am, is y are. Teníamos tres formas. El pasado es más sencillo porque son solo dos. Entonces recuerden que primero empezamos con el sujeto, que puede ser un pronombre personal o un nombre, y luego con el verbo to be en pasado. Para los sujetos I, he, she, it, vamos a usar el was. Y para you, we y they, vamos a usar el were. ¿Ok? Solo esas dos formas. Acá les voy a leer unas oraciones de ejemplo y les voy a decir cuál es la traducción de cada una. I was tired this morning. Yo estaba cansada esta mañana. You were very good. Tú estuviste muy bien. He was the best in his class. Él era el mejor en su clase. She was late for work. Ella llegó tarde al trabajo. It was a sunny day. Fue un día soleado. We were at home. Nosotros estábamos en casa. You were on holiday. Ustedes estaban de vacaciones. They were happy with their test results. Ellos estuvieron felices con el resultado de sus exámenes. Ahora, tenemos las oraciones negativas. Estas oraciones se encargan de negar algo y se forman muy sencillo, añadiendo la palabra not después del verbo was o were. Acá les leo los ejemplos. I was not tired this morning. Yo no estaba cansada esta mañana. You were not crazy. No estabas loco o loca. He was not married. Él no estaba casado. She was not famous. Ella no era famosa. It was not hot yesterday. No hacía calor ayer. O no estaba caluroso. We were not invited. No estábamos invitados. You were not at the party. Ustedes no estaban en la fiesta. They were not friends. Ellos no eran amigos. Ahora vamos a hablar de contracciones. Una contracción es unir dos palabras en una sola, ¿sí? En inglés se usan mucho las contracciones para hablar de una manera más rápida, ¿sí? Y podemos hacer la contracción negativa del verbo to be en pasado uniendo el verbo was o were y luego añadiéndole esta terminación n apóstrofe t. Por ejemplo, were not sería weren't, ¿sí? Entonces estas dos palabras las convertimos en una. Was not sería wasn't. Entonces acá están las mismas oraciones que leímos en la diapositiva pasada, pero con contracciones. A continuación se las voy a leer. I wasn't tired this morning. You weren't crazy. He wasn't married. She wasn't famous. It wasn't hot yesterday. You weren't invited. You weren't at the party. They weren't friends. Ahora, para las oraciones interrogativas, al igual que en presente, lo único que se hace en las oraciones interrogativas en pasado es modificar el orden. Hasta ahora las oraciones empezaban con el sujeto y luego el verbo. Ahora las oraciones interrogativas, o sea, en las preguntas, empieza primero el verbo y después es que vamos a poner el sujeto. Acá tenemos un ejemplo, you were happy. Tú estabas sí, tú estabas feliz. Primero es el sujeto y después el verbo. Para transformar esa oración a pregunta, vamos a empezar primero con el verbo y luego con el sujeto. Were you happy? A continuación tenemos unas oraciones y estas oraciones transformadas en preguntas. Ya se las voy a leer. I was late. Was I late? You were sick. Were you sick? He was surprised. Was he surprised? She was from Italy. Was she from Italy? It was a big house. Was it a big house? We were ready. Were we ready? You were early. Were you early? They were busy.
Were they busy? Ahora vamos a hablar de respuestas cortas. En inglés normalmente se dan respuestas cortas a las preguntas para evitar la repetición cuando el significado es claro. Por ejemplo, ¿was he from Japan? Yes, he was from Japan. Ven que aquí está una información entre paréntesis. Esta información no es necesaria repetirla porque ya la tenemos en la pregunta. ¿Sí? Entonces, con responder yes, he was es suficiente. Acá hay algunos ejemplos de preguntas y sus respuestas cortas, afirmativas y negativas. Recuerden que para las respuestas cortas se van a poner el yes o el no, luego el sujeto y luego el verbo. Si es afirmativa, verbo to be en afirmativo. Si es negativa, verbo to be con la contracción del not. Was I late? Yes, you were. No, you weren't. Were you sick? Yes, I was. No, I wasn't. Was he surprised? Yes, he was. No, he wasn't. Y así sucesivamente. Acá tenemos dos asteriscos para leer una nota que tenemos abajo. Con el verbo to be no usamos contracciones en las respuestas cortas afirmativas. Las únicas contracciones son en las respuestas cortas negativas. Y por último tenemos un cuadro de resumen. Tenemos las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, cómo se puede contraer. El wasn't significa lo mismo que was not, el weren't significa lo mismo que were not. Tenemos las preguntas, la comparación entre una oración afirmativa y una pregunta que cambia el orden de las palabras. Tenemos ejemplos de respuestas cortas. Y por último, esto no. Vamos a volver acá. Ajá. Y por último, tenemos las palabras WH. Las palabras WH son las palabras que en español, palabras de pregunta, que en español es cómo, cuándo, por qué, dónde, etc. En inglés se le llama palabras WH porque todas tienen una W y una H. Tenemos where, dónde, why, por qué, when, cuándo. Entonces, cuando vamos a hacer una pregunta con estas palabritas van a ir antes del verbo. La estructura permanece igual, verbo, sujeto, complemento, así como en una pregunta normal. Lo único que varía es que estas palabritas las vamos a poner antes. Ya les voy a leer los ejemplos. Why was he angry? Why was he angry? ¿Por qué estaba él enojado? When was she nervous? ¿Cuándo estaba ella nerviosa? Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Who were those people? ¿Quiénes eran esas personas? Estas preguntas se responden con una oración afirmativa larga, no con yes o no, porque si te preguntan dónde estabas ayer, no vas a decir sí o no, respondes dónde estabas ayer. Entonces, por ejemplo, where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Estaba en casa. I was at home. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una oración afirmativa. Muy bien, entonces ya terminando con esto, vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Acá está. Estos ejercicios que están ya subidos a la página, tienen que hacer lo siguiente. Primero, en estas primeras 10 oraciones, lo único que van a hacer es escribir dentro del paréntesis, se sitúan dentro del paréntesis y escriben. Ahí van a escribir la forma del verbo to be que corresponde, si es was o were. Y si dentro del corchete al final tienen algo que dice negative, es porque esa oración debe ser en negativa. Y luego, el ejercicio de abajo, tienen que transformar las oraciones como corresponde. Se van a encontrar una oración, por ejemplo, the wind was very strong. El viento estaba muy fuerte. Acá también se va a conseguir la traducción. Luego, dentro de paréntesis se van a conseguir unos signos. Si tienen un menos es porque la oración tienen que transformarla a negativa. Por ejemplo, the wind wasn't very strong. Si se consiguen un signo de interrogación dentro del paréntesis es porque esa oración la tienen que transformar en una oración negativa. Entonces esta oración que está acá arriba en forma interrogativa va a ser was the wind very strong? ¿El viento estaba muy fuerte?
Eso van a ser con todas las oraciones. Si se llegan a encontrar un más dentro del paréntesis es porque esa oración deben transformarla, esta que está acá arriba, deben transformarla a um, oración afirmativa. Recuerden que acá dentro del mismo documento ustedes pueden escribir las respuestas. No es necesario imprimir, no es necesario tomar fotos, simplemente lo hacen allí mismo. Estos ejercicios, les quiero aclarar, no tienen puntaje, no son evaluados. Esto sirve para que ustedes practiquen y verifiquen que el tema de la clase quedó claro y pueden hacer los ejercicios. No es necesario que me los envíen porque por la cantidad de alumnos y la poca carga horaria que tengo, no me da tiempo de corregirlos todos o de enviarles mails a todos haciendo la devolución correspondiente. Entonces lo que yo voy a hacer es, ya para la semana que viene, les envío este mismo ejercicio, se los envío a sus mails resuelto, corregido. Y ustedes allí comparan sus respuestas con las mías y si llegan a tener alguna duda que no saben por qué esa oración se hacía de la manera que lo hizo la profesora y no de la manera que lo hice allí, es cuando con esa duda van a ir a la reunión de Zoom que vamos a estar teniendo semanalmente y van a decir todas las dudas que tengan para que les quede todo clarísimo, ¿sí? Semanalmente, dentro del horario de cursada, dentro del horario de clases, nos vamos a estar viendo por Zoom. Yo les voy a enviar un correo semanal, les especifico a qué hora va a ser, pero siempre va a ser dentro del horario de cursada. Y allí es muy importante, se conectan, despejen todas las dudas, todas las dudas que ustedes tengan. Yo voy a estar allí en vivo con ustedes para aclarar cualquier duda que les quede. Así que, bueno, esto sería todo en esta ocasión. Espero nos veamos pronto y que estén muy bien. Hasta una nueva oportunidad. Adiós.